En dólares fue la suba diaria más alta de la historia de la bolsa argentina. ¿Por qué esto es importante, tanto las caídas como las subidas? ¿Por qué es importante para las personas del día a día que tal vez en mercados no están ni siquiera invertidos, no tienen acciones de nada, pero igualmente esto, por lo bien que lo sabes vos, esto les influye? O sea, ¿en qué les cambia? ¿En qué les influye que tal vez el mercado argentino suba o baje a alguien que ni siquiera está invertido? Si vos sos un bonista que le prestaste plata a Argentina, vos lo que querés es recuperar tu deuda. O sea, yo te presté plata, yo quiero de vuelta mi plata. Si vos tenés a la oposición diciendo, miren que nosotros la deuda no la vamos a pagar. Y bueno, cada vez que ellos están cerca del poder, el mercado se destruye. Pero se destruye. Los bonos se destruyen. Fíjate, esto es el G35 que venía levantando mucho, llegó a $72 más o menos. Que esto, mientras más sube el bono, más baja la tasa de interés. Entonces, mientras más sube el bono, más fácil y más barato es para Argentina endeudarse en el mercado. Fíjate lo que pasó después de las votaciones de septiembre, cuando empezó a llegar la campaña electoral y septiembre. El bono que venía en promedios de $70 llegó a valer 47. ¿Entendés? Esto es una destrucción de valor increíble, solamente porque ganó la oposición que dice que no va a pagar la deuda. No sé qué tan aburrido o divertido es esta historia, pero el gráfico este lo que muestra, hay un dicho en el mercado que se dice que la soja es peronista, porque la soja es un commodity. ¿Qué es un commodity? Un commodity es un producto que es homogéneo. A ver, para hacer el ejemplo fácil. La soja de Argentina, la soja que se produce en China, la soja que se produce en Tailandia o en Australia o donde sea, es siempre el mismo producto, es un producto homogéneo. Por eso se llama commodity. Un smartphone, por ejemplo, un celular, no es un commodity. Porque no es lo mismo un Apple, un iPhone, que un Samsung o que un Motorola. Entonces, al no ser un producto homogéneo, no se puede considerar commodity. El oro es un commodity, porque el mismo oro que se extrae en San Juan, se extrae en Australia, se extrae en Chile, es el mismo producto. El cobre es un commodity, el petróleo es un commodity. Entonces, la soja es un commodity. ¿Qué pasa? Los commodities suelen estar determinados por precios internacionales. Como es el mismo producto, el precio lo modifican las variables internacionales. No es que Argentina incide o puede llegar a incidir en el precio del oro. ¿Entendés? Es un precio internacional. Y acá lo que vemos en este gráfico es, te separé, esto es el precio del futuro de soja. Son los contratos de soja, ¿no? La soja se suele, cuando hablamos de soja, viste que dicen soja 600, soja 400. Eso es el precio de la tonelada de soja. Estos precios no tienen nada que ver con el precio de la tonelada de soja. O sea, está relacionado, pero son el precio de los contratos de soja. Pero lo interesante no es el precio mismo, sino lo interesante es la tendencia y lo que va pasando con el precio. Esto está separado, esto es un gráfico también semanal, está separado por las presidencias argentinas, ¿no? Esto, si vamos un poquito más atrás, el precio de la soja venía siempre por el piso hasta este año, que es más o menos diciembre-octubre de 2006. El precio promedio de la soja, de los contratos de soja, eran 600, el de la tonelada creo que estaba en 200, pero quedémonos con la idea de que el precio promedio de la soja era más o menos 650 por contrato, y en 2006, entre 2006 y 2007, llega un máximo de 1600. O sea, casi se triplica en valor el precio de la soja. Lo bueno de los commodities es que una suba del precio es directamente proporcional a una suba de riqueza, porque a vos no te cambian las cantidades que vas a vender, sino que vos vendés la misma cantidad, si sube el precio ganás más plata, si baja el precio ganás menos plata. Por ahí con otros productos el precio te modifica alguna cosita, con los commodities no pasa nada. Entonces, que suban los precios de los commodities, de las cosas que vos producís, que en Argentina produce, que ahora produce de petróleo, soja, carne. Mientras que suban esos precios, los argentinos van a ganar más plata, los productores. Y Argentina va a ganar más dólares, etcétera. Entonces siempre es una riqueza o una pobreza extra para el país, que suban o que bajen los precios de los commodities que vos exportás. ¿Qué pasó acá? La historia rápida, por ahí es en 2005, 2006, Bush, que era el presidente de Estados Unidos, va a China y le dice, muchachos, ustedes nos están cagando. Hace varios años que nos están cagando, déjense de boludear y pongan las cosas en orden, porque antes nosotros no le dábamos pelota a que nos caguen porque eran un paisito chico, pero ahora que son un poquito más grandes ya nos está rompiendo las pelotas que nos caguen, así que acomoden sus cuentas. ¿A qué se refería Bush? China, durante 10 años, del 95 al 2005, había mantenido un tipo de cambio, o sea, había mantenido su moneda muy apreciada, muy depreciada artificialmente. Eso por ahí es más sencillo verlo acá. China lo que hacía era tener un tipo de cambio del yuan chino contra el dólar en un nivel muy alto, que es lo que vemos acá. Básicamente, desde 1995 hasta 2005, el tipo de cambio de China era 8,26 yuanes por dólar, ¿no? Entonces, Fijo prácticamente, no se mueve. claro, era un tipo de cambio fijo artificialmente por el Partido Comunista Chino, que era el que estaba en el poder. Muy parecido a los 90, con el 1 a 1. Entonces, lo que dice Bush es, cuando eras un país chico no me importaba,
Pero ahora que China, en ese momento China no era la China de ahora. O sea, China de ahora lo vemos con Trump, que China, como ya es un país bastante más grande, se planta, no tiene problema en plantarse. Esta China no se podía plantar, y mucho menos contra Bush o contra Estados Unidos, porque Bush le dijo, si no me acomodas esto, te hacemos quilombo, vamos a la OMS, te echamos de la Organización Mundial de Comercio. O sea, la iban a hacer pelota. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué China estaba haciendo esto? Porque tener un tipo de cambio muy depreciado lo que hace es que tus exportaciones sean más baratas para el mundo y que las cosas que vos importás sean más caras. Entonces, lo que hace es incentivar a que China exporte mucho más de lo que importa. Ujú. Beneficia a tus exportaciones y discrimina o no beneficia a tus importaciones. Cuando Bush se planta acá en 2005, lo que pasa con el tipo de cambio durante los próximos años de China es esto. Esto es una apreciación, o sea, el yuan chino, es un gráfico invertido. El dólar en China baja muchísimo. Incluso pasa de 8,26 hasta 2013 que llega al piso de 6. Claro, Esto ese quiere sería decir el precio del dólar con respecto al yuan chino. al yuan chino. Es decir, el yuan chino subió muchísimo su valor, o el dólar se depreció, o puede decir que el yuan chino se apreció muchísimo. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace todo este movimiento? Este movimiento lo que hace es que China es un país muy grande, ¿no? Que importa y exporta mucho en el mundo. Esta caída, esta apreciación del yuan chino hace que las importaciones, que digamos, que China deje de exportar tanto, porque China empieza a ser más caro para venderle al mundo, y lo que hace también es que China empieza a comprarle muchísimo más de las cosas que les compraba al mundo, porque las importaciones se vuelven mucho mejores o más llamativas con este tipo de cambio. Esto lo que produjo básicamente es que se vuelen los precios de los commodities que importaba China, que China le compraba al mundo. Claro, estamos hablando del país más poblado del mundo. Empezó a comprarle al mundo el país más poblado del mundo. Exacto. Y una de las cosas que más compraba China en ese momento era soja. Claro. Entonces, eso fue la ganancia de muchos países de Latinoamérica y algunos terminaron en populismo fuerte gracias culpa de esto. Entonces, durante esta apreciación del yuan chino, lo que vemos es que se voló el precio de la soja, que es esto que marcaba acá. El promedio del precio de la soja, del contrato de soja, que estaba en 660, 670, con sus idas y venidas, porque por ahí otra cosa que hace falta aclarar, los precios de los commodities tienen la característica que durante algunos años sube mucho la demanda, entonces el precio del commodity se dispara. Durante algunas semanas o un año y algunos meses se dispara muchísimo. Por ejemplo, es lo que vemos acá con, bueno, el precio pasó de 420 a 1000. Esto es bastante común en los commodities, en el oro, en el petróleo, en la soja, en los limones. ¿Qué pasa? A medida que va subiendo el precio sube tanto que los productores empiezan a decir, che, mira el precio de la soja, vamos a empezar a producir más soja. Entonces, cuando sube tanto el precio, se te incorporan productores nuevos y lo que también pasa es que los productores de otra cosa, que tienen un poco más de facilidad, dicen, che, en vez de producir lo que veníamos produciendo, produzcamos soja, que mirá cómo el precio que está, vamos a ganar más plata. Esto es economía básica y es una de las cosas muy, muy importantes de que pasen en la economía. Porque lo que vos podés ver con el precio, que es lo que hablamos el otro día, es la gente quiere más soja que limones, entonces me pongo a producir soja. Yo no tengo idea qué tan fácil es cambiar de un cultivo al otro, pero entiendo que si ya tenés un campo, es mucho más fácil ponerte a producir soja si producías otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a incorporar nuevos productores a medida que el precio va subiendo. Llega un momento que se incorporaron tantos productores, subió tanto la oferta del commodity, de soja, de limón, de lo que sea, que el precio se desploma. El Claro. precio se desploma y se desploma rápido y por un par de años se queda en un precio muy bajo, muy, muy bajo, porque hay un exceso de oferta del commodity, hasta que vuelve a pasar lo mismo. Estuvo tan bajo durante algunos años, los productores empiezan a mover a otros bienes y de vuelta, durante un par de semanas, el precio del commodity explota y es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Baja el precio, se van yendo productores, cuando empiezan a quedar muy pocos productores, el precio se dispara porque hay una escasez de oferta o un exceso de demanda y se incorporan nuevos productores, es el ciclo, listo. Nosotros lo que vimos es que en 2005 se aprecia, más o menos por acá, se empieza a apreciar el yuan chino. Lo que ves es que con la apreciación del yuan chino, la soja se vuela, pero literalmente se vuela. O sea, vos pasás de septiembre de 2006, 536 el valor del contrato de soja, a junio de 2008, 1633. Uf. Casi que triplicás o más que triplicás el precio de la soja. ¿Qué pasa acá, más o menos, a estos precios? La tan recordada 125 de Lustó. No, porque a ellos les parecía injusto que el campo gane tanta plata. O sea, no les parecía injusto cuando el campo no ganaba tanta plata, no les parecía injusto que pierdan plata, les parecía injusto que ganen tanta. Listo, no importa. Gracias a Dios la 125 no salió, porque si no, y Argentina sería muchísimo más pobre, el campo estaría totalmente destruido. Pero eso no importa. La cuestión es que la 125 no salió, y lo importante de ver acá es que esta línea violeta es el promedio del precio de las últimas 200 semanas. ¿Se entiende? Es más o Sí. menos el precio promedio
que va teniendo la soja en los últimos tiempos, en las últimas 200 semanas. Claro, por eso también tiene como una cierta demora, de reacción ante el precio. Por eso ves que baja primero el precio y después la tendencia se acomoda, o por lo menos esa línea Exactamente, violeta. Claro, exactamente. Todo esto que está en negro es el precio y esto es lo violeta es el promedio. El claro. promedio se mueve mucho más lento que el precio, obviamente. Sí, obvio. Lo que vemos con estas son las dos presidencias de Cristina, es que el precio siempre se mantuvo arriba del promedio de sus 200 semanas, incluso con picos muy altos. El promedio básicamente de Cristina, que debe estar por acá, que incluso bueno, llegó en su máximo a 1300, pero pone que el promedio fue de más o menos 1200. Esto duró durante toda la presidencia de Cristina hasta básicamente mediados de 2014, que se rompe el precio de la soja. Esto es lo que pasa, se metieron tantos productores acá que el precio de la soja, por más de que había más demanda de China, se metieron tantos productores que hubo un exceso de oferta, cae el precio, y el precio se empieza a destruir hasta el final de Cristina, el último año, 2015, acá gana Macri. ¿Qué pasa con Macri? Durante toda la presidencia de Macri, fíjate, no solo que el promedio del precio de la soja viene bajando, sino que el precio nunca puede superar el promedio. Lo supera levemente, pero si vos ves el promedio del precio durante todo el gobierno de Macri, es entre 900 y 800, cuando en el gobierno anterior lo habías tenido en 1200. O sea, Macri, podemos decir que la soja no solo es peronista, sino que es cristinista, básicamente, más específicamente. no tanto, porque ahora vamos a llegar a la otra parte, es literalmente peronista, porque esto aparte es un ciclo, a ver, los ciclos estos que yo te digo, en el que sube el precio, se agregan productores, baja el precio, son ciclos más o menos de 4 años. Es depende del commodity, pero muchas veces duran 4 o 5 años. Ok. Entonces tiene sentido que si vos vas alternando entre fuerzas políticas, algunas los benefician y algunas no. Pero es gracioso que sinceramente parece que la soja es peronista, porque literalmente cuando están por perder el poder, los peronistas, la soja se destruye, se mantiene destruida haciendo este rango de lo que se llama rango de acumulación, y cuando pierde el que no es peronista del poder, literal pasa esto. Fíjate, con Macri estuvo la soja destruida, llegando a mínimos de esos tiempos. Alberto asume acá, ¿ok? Alberto asume en diciembre de 2019. Para agosto de 2020, cuando estábamos todavía en pandemia, la soja se dispara. Y se dispara, pero increíblemente. Fíjate, pasás de 880 el valor del contrato a máximos de 1600, a máximos de 1800. Y otra vez, durante toda la presidencia de Alberto, el promedio que no solo sube el promedio del precio, sino que el precio se mantiene siempre arriba del promedio. Puedes decir, ok, Por amplia diferencia encima. por amplia diferencia. Y esto, o sea, ¿qué quiere decir este precio? Vos tenés siempre, ceteris paribus, la cantidad de productores de soja argentinos, vos tenés 100 productores de soja. Y los tipos hacen 100 toneladas de soja. Ok, esas 100 toneladas de soja, con Macri, se vendían a este precio, entonces te da una riqueza de 1000. Los mismos productores de soja, vendiendo la misma cantidad de toneladas de soja, mismo esfuerzo, con Alberto, en vez de 1000, recaudaban casi 3000. Entonces, eso es más riqueza para los argentinos, más riqueza para los productores, más dólares que le entran a la Argentina. Hay una diferencia muy, muy grande, digamos, entre el precio, si te benefician los precios de los commodities o si no. Eso también se llama términos de intercambio en economía. ¿Cuánto valen las cosas que vos exportás contra las cosas que vos importás? Se dice que Cristina tuvo los mejores términos de intercambio de la historia argentina. O sea, las cosas que importábamos estaban muy baratas comparadas a las cosas que exportábamos. Listo. La cuestión es, la soja empieza a bajar al final del gobierno de Alberto, asume Milei, la soja se destruye, obviamente, soja peronista se destruye, pero lo interesante, acá incluso literal cambia el gobierno y la soja rompe el promedio del precio para abajo y no para. Estamos obviamente abajo del precio promedio de la soja, pero lo interesante, esta es la parte muy, muy interesante para mí, es que esta semana los precios, por ahí es muy técnico, pero los precios suele pasar que caen hasta cierto punto donde hacen un rango, de lo que llama rango de acumulación. Esto pasa con las acciones, pasa con todo. Y cada vez que reinvierten una tendencia, es decir, vienen hace mucho tiempo bajando, acumulan en un rango y suben. Si vienen hace mucho tiempo subiendo, tipo, desacumulan en un rango y bajan. ¿Qué es lo que parece estar pasando con la soja básicamente desde julio de 2024? Fíjate que hay un rango, que el precio rebota, viene, sale, viene. Pero lo que parece haber pasado desde la semana pasada, yo no tengo la explicación de por qué, creo que hay un tema con Estados Unidos-China, acá, es que la soja parecería estar rompiendo este rango y está dando un indicio de que es el comienzo del fin de los precios de mierda de la soja. Lo podemos asegurar, es imposible asegurar esto, pero vamos a pasar al gráfico diario, que por ahí se ve un poco mejor. Eh, Podríamos llegar a pensar, la soja venía siendo siempre techo en los 1070, 1080 de contrato de soja. En la última semana nos escapamos un poquito a 1100. Podría empezar, o acá podemos ver el comienzo del fin de la soja peronista y podemos llegar a estar viendo una soja liberal. Ojalá, o sea, ojalá por el simple hecho, no porque sea más allá de la joda de liberal o peronista, porque si esto levanta a Argentina le facilita un montón de cosas.
los productores argentinos tienen más plata, van a poder invertir más. Si vos no le rompés la cabeza con retenciones, cada vez que sube el precio de la soja, le rompemos la cabeza con retenciones a los productores. Si vos no le rompés la cabeza con retenciones a los productores y le dejás que tengan esa plata, los productores se dan vuelta e invierten. Invierten en maquinaria, invierten en otras industrias, invierten en el mercado argentino, invierten. La gente no se ahorra, los empresarios, los productores, la gente que tiene plata en serio, no se queda con la plata bajo el colchón, porque saben que no les sirve de nada. Esos tipos se dan vuelta e invierten. Compran maquinaria, contratan gente, compran más campos, compran acciones de Argentina, lo que sea. Entonces, Sí, y, o- y para, y para contrarrestar la obvia respuesta que se viene del otro lado de no, bueno, sí, no invierten, se la fugan, presentale buenas condiciones, bajale las retenciones, bajale los impuestos y fíjate cómo la van a mantener en el país. Los tipos lo que quieren es ganar plata. Y si vos le das buenas condiciones, la van a mantener en tu país, van a crear laburo, ya sea en su campo y en su industria, o como vos decís, en otras industrias, para diversificar un poco y generar más trabajo en otras industrias. Si llegaste hasta acá, entiendo que te gustó la charla y en caso que así fuese, por favor no te olvides de suscribirte, que a vos YouTube no te va a cambiar en lo absoluto, no te muestra notificaciones nuevas, no te cambian nada y a mí es el último requisito que me falta para que me empiecen a pagar por el contenido y poder cumplir mi sueño de vivir de hacer entrevistas. Así que por favor, es un clic acá abajo, no te cambian nada y a mí realmente me ayudas mucho.